volvimos para presentar un tema tremendo que ya lo habíamos adelantado en el bloque anterior. En esta oportunidad tenemos una invitada, su nombre es María Isabel Cornejo Plaza. Ella tiene un tremendo currículum, así que voy a resumirlo para que no perdamos tiempo de hablar con ella, pero de todas maneras me parece que Matías lo iba a dejar ahí en el Facebook para que puedan enterarse de su tremendo currículum. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, es magíster en Derecho Privado de la Universidad de Chile, es doctorada en Derecho de la Facultad de la Universidad de Chile también, con unas pasantías doctoral en Oxford, en Perugia, Italia, y en realidad tenemos aquí parte de la Unión Europea y un montón de estudios que tiene al respecto. Ella es docente del curso de Inteligencia Artificial y Ética de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile. María Isabel, ¿nos escuchas? ¿Aló? Sí, muy buenas tardes a todos. Encantada de poder comunicarme con ustedes. Y no sé si se me escucha bien. Sí, se escucha perfecto. Bien. Excelente. Qué Aquí bueno. estamos Anita Alfaro y Rodrigo Norambuena, quien te saluda, que es nuestro candidato constituyente por Longaví, por el Distrito 18. Muy bien. Hola, ¿qué tal a todos? María Isabel, ¿qué tal? Bueno, ¿nos podría explicar en qué consisten los neuroderechos y si es importante, a tu juicio, regularlos en una nueva constitución? Sí, mira, primero quisiera hacer una prevención, algunas prevenciones, antes de entrar a eso. Sucede que el neuroderecho, ¿ya?, es una disciplina o una metadisciplina que es emergente y que proviene del anglicismo neurolaw, ¿ya?, y que se ocupa de la interfaz o de la relación entre el derecho y las neurociencias, entendiendo que las neurociencias aglutinan gran cantidad de disciplinas, por ejemplo, entre la psicología cognitiva, la neuroradiología intervencional, diagnóstica, la neurociencia cognitiva, etcétera, ¿ya? Y el derecho, se podría decir que todas las ramas del derecho podrían, si quieren, interpretar a través de la neurociencia sus conceptos, reglas, e interpelar sus instituciones jurídicas, sus instituciones o conceptos, ¿ya? Estoy hablando de las distintas ramas del derecho, que la que tiene más desarrollo actualmente es el derecho penal, ¿ya? Pero también el derecho de las tecnologías y el derecho civil y, por cierto, el derecho de los derechos humanos, ¿ya? Y también en teoría hay mucho que decir ahí y está bastante enciende. Bien, sin embargo, en nuestro país se utiliza este vocablo neuroderechos. La expresión neuroderechos se puso de moda, ¿cierto?, para referirse a una serie de derechos que se pretenden resguardar del avance de las neurotecnologías, que en inglés ha sido denominado neuro rights, ¿ya? En efecto, esos referidos derechos fueron propuestos a raíz de hallazgos liderados por el neurobiólogo Rafael Yuste y de su equipo, además de un impulso propiciado por el senador Guido Girardi, ¿no es cierto?, que presentó 2 proyectos de ley que también fueron auspiciados por los senadores Chaguán, Coloma, Goy, de Uresti. O sea, vemos es como transversal, ¿no es cierto?, para proteger estos neuroderechos, se llama uno de los proyectos, y la integridad mental y desarrollo de la investigación y las neurotecnologías, y el otro es una reforma al artículo 19, número 1 de la Constitución, de la actual Constitución, no de la futura, ¿no es cierto? Y los derechos que ellos consideran neuroderechos son el derecho a la privacidad mental, a la identidad y autonomía personal, al libre albedrío y a la autodeterminación, al acceso equitativo a la aumentación cognitiva y a la protección de sesgos de algoritmos o procesos de automatización en la toma de decisiones, ¿ya? Entonces, haciendo un resumen, tenemos que decir que neurolaw o los neuroderechos, el neuroderecho, perdón, es una metadisciplina que ya tiene algún tiempo, pero que acá en Chile hablamos de los neuroderechos para referirnos exclusivamente a los derechos propiciados por estos 2 proyectos de ley,
¿ya? Entonces, culturalmente tal vez nosotros vamos a apropiarnos de los neuroderechos entendiendo esos nuevos derechos que están siendo ahora problematizados y discutidos, ¿cierto? Sí. Pero el neuroderecho es mucho más abarcativo. De hecho, podría considerarse que tiene bastante posibilidad de llegar a convertirse en una disciplina, ¿ya? Que se enseña, se estudia, que es producto de... que produce, ¿no es cierto?, insumos académicos como congresos, revistas y una serie de etcétera, ¿ya? Sí. No sé si se me entiende. Sí, entendemos esa entonces que actualmente se está, como dices tú, se está transformando en una disciplina de estudio que va más allá de un tema en específico. Excelente, eso es lo que quisiera que se quedara de esta primera aproximación. Entendemos perfecto. ¿Y es necesario consagrarlo a nivel constitucional y de qué manera? Bueno, esa es la discusión, porque primero que todo habría que decir que aquí ese tremendo impulso que fue performativo, por cierto, porque llegó en grande, ¿no es cierto?, a colonizar y a manera de laboratorio, por así decirlo, en nuestro país, Chile, con este gran impulso político. Yo diría que fue en ese sentido muy beneficioso y augurioso, ya en el sentido de que, por lo menos yo, por ejemplo, estaba haciendo mi tesis doctoral hace más de 5 años y nadie hablaba de esto, y tampoco tenía muchos interlocutores, era un tema muy de élite y muy de los países de Estados Unidos e Inglaterra. Sin embargo, Claro. ahora todos están hablando de neuroderechos y eso, por supuesto, que es muy bueno. También hay muchos académicos que se comenzaron a interesar en el tema y, por cierto, los ciudadanos también deben alfabetizarse, interesarse y discutir sobre estos temas, ¿no es cierto? Y Claro. en ese sentido, yo considero que esto de que si debería no estar en la Constitución, requiere como que discutamos previamente también muchas cuestiones, y no es muchas cuestiones relacionadas con la neurotecnología y con lo que precisamente quiere proteger cada uno de estos derechos propuestos, ¿ya? Porque hay muchos de estos derechos que ya están consagrados, ¿no es cierto? Están consagrados en la actual Constitución y en leyes específicas. Y también hay cuestiones que han quedado fuera de la discusión. Por ejemplo, el proyecto de ley define qué es lo que es neurotecnología, ¿ya? Y dentro de esa definición deja fuera la neurotecnología farmacológica. Sin embargo, la neurotecnología farmacológica también es neurotecnología y queda excluida. Y ahí tenemos toda una serie de familias que se llaman, por ejemplo, de lo que se llaman las pastillas inteligentes, los nootrópicos, que forman parte de una práctica que se llama neuroenhancement en inglés, o neuromejora en español, en castellano, que queda fuera y que sin embargo es actual, es un problema actual, porque nosotros tenemos estudiantes que se están dopando cognitivamente y no se sabe mucho más del tema, ¿no es cierto? Es una práctica soterrada, que no está regulada y que sin embargo queda fuera de la protección de estos derechos que se pretenden resguardar, ¿ya? Marisa, lo que eso me preocupa a mí. Por otro lado, también cuando se habla del derecho, no sé, por ejemplo, al libre albedrío y a la autodeterminación, parte de las neurociencias problematizan la concepción de libre albedrío. Entonces, porque algunos neurocientíficos hablan de que no existe realmente el libre albedrío y hay mucha literatura al respecto y nosotros, sin embargo, queremos propiciar un derecho al libre albedrío bajo una concepción moderna y tradicional del derecho, pero que está superpuesta con otras posiciones. Entonces, es muy riesgoso, en el fondo, tomar partido sin discusión, no sé si me entienden. Sí. Como por ejemplo dejando fuera todos los desarrollos que pudiesen ser beneficiosos y que dicen relación con el posthumanismo o el transhumanismo. ¿Ya? Hay neurotecnologías que podrían ser beneficiosas y el problema está más bien en que sean accesibles para todos, en que estén bien reguladas, pero no deben de ser demonizadas ex antes. Claro.
Ahora, ese es un problema. Lo que tenemos en nuestras leyes dispersas es la protección a los datos personales, ¿verdad? Bueno, ese es un tema muy interesante, Rodrigo, porque efectivamente tenemos una ley de protección de datos que está profundamente en desuso, podríamos decir, que es del año 1999, obsoleta totalmente, y sin embargo, hace ya más de 3 años que duerme en el Congreso una ley de protección de datos más actualizada, no es perfecta, pero por lo menos podría dejar a resguardo, ¿no es cierto?, los datos que actualmente a raíz de la pandemia tienen un profuso tráfico, ¿no es cierto?, por así decirlo. Entonces, algo que también es bien importante es que esto de los neuroderechos es un poco reduccionista, porque deberíamos ver que y tener presente en las discusiones constitucionales que se nos vienen respecto a esta materia, que el ser humano es un ser integral, ¿no es cierto?, no debe ser reducido ni al cerebro, ni a la mente, ni a la psiqui, ¿cierto? Sino que lo que pasa, ¿no es cierto?, en la mente o en el cerebro, le pasa a la persona, ¿sí? Entonces, cuando uno resguarda algo así como el neurodato de una persona, está resguardando a esa persona, ¿sí? Entonces, ley de datos personales, que es más específica, debería ya prontamente ver su luz. Exacto. Así tendríamos una protección actual, fidedigna, etcétera, que se puede seguir desarrollando a través de políticas públicas también, reglamentos, etcétera. Tiene mucho que ver esto, acá bueno, hay un trasfondo, ¿no? Hay un trasfondo acá con el control social, me imagino, ¿no? Absolutamente. Acá entran en juego distintas la biopolítica teorías, como y la psicopolítica, ¿no es cierto?, de la que habla este filósofo coreano, Byung-Chul Han, no sé si lo ubican, está bastante de moda ahora con el tema de la pandemia. Sí. Yo no soy especialista en biopolítica, ¿sí? Pero lo que tú dices es absolutamente potente y cierto ahora, sobre todo en estos temas en que el control social se hace a través precisamente de nuestros datos, ¿no es cierto? No solo del miedo. Y nosotros nos exponemos también, nosotros también exponemos nuestra vida completa en una sociedad que la califica Chul Han como la sociedad de la transparencia, en donde nosotros nos el peligro de la transparencia, que es contraintuitivo para nosotros, porque la transparencia siempre es un principio que se propicia. Claro, pero en este caso nosotros nos entregamos y entregamos toda nuestra privacidad a las redes sociales, a distintos medios tecnológicos y que mediante algoritmos nos van creando una realidad. También hay un estudio bien interesante de un filósofo italiano que me imagino que lo debes conocer, que es Giovanni Sartori, cuando habla también del Homo videns. Es parte para mí también esto como el Homo videns que está frente a una pantalla, frente a un medio digital, ahí es muy fácil de ser capturado. ¿Cómo podemos combatir también esto? Yo creo que también la educación actual. ¿Qué piensas tú de la educación actual frente a esto? Bueno, primero que tengamos una ley de protección de datos, ¿no es cierto?, más robusta. Primera cuestión. Segunda cuestión, la alfabetización de nuestros niños pequeños, de ahí en adelante, ¿no es cierto?, transversal, y por supuesto el tema político, que es muy importante donde estás tú, porque efectivamente más resguardos que impidan a las grandes transnacionales y, por cierto, al poder económico tener acceso a nuestros datos y que además a nadie le importe, ¿no? Porque habría que realmente problematizar ahora ese concepto de privacidad, porque no sé si tú te has fijado que muchas generaciones más jóvenes, por ejemplo, tienen un OnlyFans, ¿no es cierto?, o en Instagram, no tienen pudor, o uno les pregunta, bueno, pero no, tú tienes que proteger tu imagen, tu privacidad, pero ellos dicen, no, esa es su forma nueva de ser visto, de ser reconocido. De vivir en general. Entonces, uno, por ejemplo, yo soy colaboradora en la Fundación de Datos Protegidos, y ahí se hace bastante alfabetización, ¿ya? A distintas comunidades. Y sin embargo, a veces ellas mismas, algunas jóvenes, dicen que en realidad no quieren ese proteccionismo, o que no, para ellos la protección de su privacidad no va ahí, no va en la imagen, ¿no? Exacto. Entonces es como que estamos en una época especial donde
muchos conceptos se están moviendo. Lo que las aproximaciones tradicionales que nosotros teníamos, o que tú y yo quizás estudiamos en la universidad, ¿no es cierto? Quizás ahora y se ha catalizado, o sea, se ha acelerado, ¿no es cierto?, estos procesos con la pandemia. Así es. María Isabel, con respecto a esos nuevos conceptos, ¿podrías explicarnos, bueno, a grandes rasgos, porque sabemos que el tiempo en radio corre rápido y vale oro, qué es la cuarta revolución científica y tecnológica? Porque me hace mucho ruido de todo esto que ustedes están hablando con respecto a esta cuarta revolución. Bueno, en efecto se supone que la neurociencia, la neuroética, la inteligencia artificial es un entramado que pertenece, ¿no es cierto?, a un paradigma. Un paradigma es como una nueva forma de pensar, claro, ¿ya? Que se condice con lo que es lo que llamamos la cuarta revolución digital, tecnológica, científica, etcétera. Porque la primera fue la máquina al vapor, ¿no es cierto? La segunda, la electricidad. La tercera, todo el tema de la tecnología en los años 80, los computadores, etcétera. Donde habían grandes avances tecnológicos con los cuales las personas podían quizás mejorar su estilo de vida, pero la cuarta revolución científica y tecnológica va a producir modificaciones en nosotros mismos, ¿ya? O sea, en el fondo no se trata de modificar artefactos, sino que va más allá, y ahí también entra toda la filosofía, por ejemplo, del transhumanismo, del posthumanismo, ¿ya? Ahí imagínense cuestiones medias distópicas o de ciencia ficción que hemos visto en las películas y que podrían quizás estar más cerca de lo que nosotros pensamos, ¿no es cierto? Los robots, las hibridaciones, los cyborgs, las intervenciones en la línea germinal del ser humano, ¿ya? Miren, hay dos, esas son como las prevenciones que actualmente con la mirada, ¿no es cierto?, del paradigma anterior o moderno, como digo yo, estamos tratando de resguardar, ¿ya? O sea, resguardar la naturaleza humana como nosotros la conocemos. Sin embargo, otras posturas, que son más bien del otro paradigma, ¿no es cierto?, que está en superposición, que este cuarto paradigma, tal vez considera que el hombre, si es que es posible mejorarlo en sus capacidades cognitivas, en sus capacidades morales, quizá, pudiera ser que no deba detenerse lo que la tecnociencia es capaz de hacer, ¿ya? Que no deba detenerse a través de las disposiciones y regulaciones éticas y jurídicas. Qué interesante tema en realidad este que estamos conversando. Se nos está acabando el tiempo, pero María Isabel, primero darte las gracias por participar con nosotros en nuestro programa. Un placer, un gusto. Estamos siempre muy interesados en informarle a nuestra comunidad, que si bien es mayormente rural, pero que nos escuchan bastante sobre estos temas, porque también nos saca un poco como de esa rutina diaria y nos hace despertar y abrir los ojos para interiorizarnos en estos temas que si bien pensamos que son el futuro, en realidad son actuales, porque ya estamos ya en esa máquina. Te dejamos los micrófonos para que te despidas de nuestra comunidad longaviana. Muchas gracias por la invitación, ¿sí? Sí. Y fue un placer. Cuando quieran yo puedo seguir conversando de estos asuntos, y mucho éxito al candidato. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estés muy bien. Que estés muy bien, María Isabel. Hasta luego. Gracias, hasta luego.